Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Vamos a tener la escritura en el día de hoy. Estoy en el Evangelio según San Lucas, si son amables. El capítulo 11, el versículo 17. Así establece la escritura en el nombre de Jesús. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Muy amable. Hoy hablamos de la santidad versus la unidad. O la unidad versus la santidad. En la predicación, unidad del Espíritu. La Sagrada Escritura nos habla considerablemente acerca de la santidad, pero la santidad se origina en el concepto de santificación. Para una persona poder vivir en santidad necesita ser santificado. Y la santificación es una obra del Espíritu Santo. De la misma manera que de la unidad que estamos hablando, la unidad del Espíritu es una obra en la iglesia del Espíritu Santo. Así que ambas van de la mano. Si no hay santificación, no hay santidad. Y si no hay santidad, no se puede vivir en unidad. Y hablamos de la santificación como obra de libre gracia de Dios, por lo cual somos completamente establecidos a la imagen de Dios. En el paréntesis dice, lo que pierde Adán cuando peca. O sea, la imagen de Dios y dispuestos en capacidad de morir al pecado y de vivir piadosamente. O sea que el Espíritu de Dios hace dos obras básicas en la vida de los creyentes para poder hablar de salvación. Y una es la regeneración y la otra es la santificación. Inclusive la gente está preguntándose que cuál obra es primero o cuál va de segundo. Pero hay una serie de obras que hace el Espíritu Santo que van de la mano y que juntas en la dinámica, la diferencia de la santificación es que es progresiva, que no es solo un momento, sino que va en aumento en la vida de los creyentes. En la misma medida que yo tengo conocimiento de Dios, la palabra es mayor conocimiento de Dios. Yo debo ser más obediente, porque tengo más conocimiento. Y en esa misma medida, la santidad va en aumento, porque está íntimamente relacionado al conocimiento de Dios y a la palabra. Aquellos que conocen poco la Escritura tendrán grandes desafíos, porque al conocer poco la Escritura hay demandas que no la pueden llenar, porque no lo conocen. Claro, el Espíritu de Dios va a producir en nosotros remordimiento cuando haya algún comportamiento no apropiado, sea en las tres áreas básicas: conducta, pensamientos y palabras. Entonces, la santificación tiene que ocurrir en nosotros por medio, como obra del Espíritu de Dios, porque entonces Adán y Eva perdieron esa santificación a la hora de pecar. Y entonces nosotros restauramos, o más bien el Espíritu de Dios restaura nuestra relación con Dios y la imagen de Dios que se perdió con el pecado. Porque
en la santificación, los residuos del pecado se van. Ese efecto que produce el pecado hacia atrás y que se queda con la gente, ese efecto que no lo deja acercarse a Dios, porque lo que es santificado es aquello que está consagrado a Dios, que está separado para Dios. Y va de la mano con la obra del Espíritu Santo, cual fuere, incluyendo la regeneración y del tema que hablamos hoy y que hemos hablado estos días, que es acerca de la unidad del Espíritu. Ahora, si no hay santificación, no puede haber santidad. Porque la santidad es la acción de ser santo. Y la santidad se requiere en la Escritura en las 3 áreas básicas que he mencionado, que son los pensamientos, que son las palabras y la conducta. Son 3 áreas muy importantes en las que tiene que fluir en mi vida la gracia de Dios y su Espíritu, trabajar, y comienza con los pensamientos. Cuando mis pensamientos son impuros, mi conducta y mis palabras serán impuras. Se comienza por ahí. Si mis pensamientos son puros, entonces yo tendré palabras con pureza y tendré conducta con pureza. Es posible que alguien aquí esté analizando ahora y pueda decir que es imposible, con una naturaleza concupiscente, tener pensamientos puros. Se puede decir que tiene lógica, sin embargo, hay un punto importante que tenemos que observar. Y es que en la medida que nosotros tenemos conocimiento de la Escritura, el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos guía para que nosotros aprendamos a aceptar los pensamientos correctos y a rechazar los pensamientos incorrectos. Entonces, mi naturaleza concupiscente, con alianza con el infierno, con el mundo y con Satanás, va a traer pensamientos incorrectos. Pero yo tengo que tener la capacidad, que el Espíritu me la da, por medio de lo que hemos venido hablando, de la transformación de mi espíritu y la santificación que se ha producido en mí, para yo identificar esos pensamientos y mantenerlo a raya. Inclusive la Sagrada Escritura nos está hablando acerca de este concepto, que dice que traigamos cautivo nuestros pensamientos a Cristo y que nos rebelemos a todo argumento. Entonces, ¿cómo yo puedo traer mis pensamientos cautivos a Cristo? Creo que lo expliqué una vez en una predicación acerca de la pureza mental. Y debe estar por ahí en alguno de los canales. La idea es que yo tengo la capacidad que no tienen los animales, que sí la tenemos los seres humanos, la capacidad para razonar en aquello que es bueno y aquello que me conviene. Y entonces Dios me ha dado esa capacidad, te ha dado esa capacidad a ti por medio de la transformación y de la santificación, para nosotros poner una alerta, que cuantas veces entre un pensamiento que sea contrario a los principios del reino, que nosotros lo identifiquemos y lo detengamos. Y algo más interesante es lo que plantea el apóstol Pablo cuando dice que lo llevemos cautivo a Cristo. Está diciendo que cuando habla de tomar algo cautivo es cuando usted tiene autoridad sobre algo y lo hace a la fuerza, lo toma, lo amarra y lo lleva. Es como llevar a Cristo esos pensamientos que no se corresponden con la investidura que tenemos. Jesús, mira lo que yo estoy pensando ahora. Señor, te lo traigo. Identificarlo y tomarlo y llevarlo, y así podemos nosotros entonces vivir en santidad en 3 áreas importantes. Ya saben que la palabra, porque la lengua es lo más difícil que hay, y ya la Escritura lo ha identificado, y no ha dicho que seremos esclavos de ella, sino que de la misma manera que una gran nave se puede dirigir con un timón pequeño, así usted puede controlar la lengua, aunque la lengua puede controlarla a usted de esa misma manera.
Entonces usted puede controlarla, usted puede hablar aquello que es correcto, lo que se corresponde con la investidura que usted tiene, y creo que esto es sumamente importante y tenemos que analizarlo. Usted tiene una investidura de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios, y hay palabras que por su naturaleza no se corresponden con usted, sino que usted se degrada. Inclusive existe en la lengua frases y palabras que no se corresponden con un hijo de Dios, aunque nunca haya ido a la escuela. Porque hay palabras que por su tono, su expresión, son vulgares. Y la vulgaridad no debe entrar entre los hijos de Dios. Las palabras de afirmación es la que estamos llamados a dar. Y entonces la santidad tiene que ver con esto. Con el control de los pensamientos, de nuestras palabras y de nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Se equivoca la gente? Sí. ¿Erra la gente? Sí. Pero no hemos sido llamados a arrastrarnos en el piso cuando nos caemos, sino levantarnos, mirar para todos los lados y limpiarnos. Usted se limpia, usted mira para todos los lados. ¿Sabe por qué la gente mira para todos los lados? ¿Sabe por qué, verdad? Para ver si alguien lo vio. Y siempre hay alguien que lo ve cuando se cae, porque no hay crimen perfecto. La unidad del Espíritu requiere conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es revelada por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Por eso, para hablar de unidad del Espíritu, tenemos que hablar de santidad. Lo que hace, o el hecho de que Satanás se haya sublevado por un gen que había en él, que es el gen de la división, el hecho de que se haya sublevado, él estropeó la santidad. Usted estropea la santidad cuando usted daña a alguien, cuando usted se resiste a lo que Dios ha establecido, porque hay una investidura en usted que su comportamiento debe ser directamente proporcional a la investidura que hay en usted. Y en usted hay una investidura de Dios, y la investidura que está en usted es de hijo de Dios, de hija de Dios. Y los hijos son hijos. Aleluya. Y deben tener comportamiento como hijos. Y herederos también. La santidad requiere transformación interior y la obtención de la imagen de Cristo. Y una vida de consagración voluntaria y consciente. La santidad requiere que voluntariamente, que conscientemente, nosotros obedezcamos a Dios porque la imagen de Cristo está en nosotros. Cuando usted no lo hace voluntariamente y consciente, usted va a estar pendiente de quién está alrededor de usted. Y si hay alguien conocido alrededor de usted, usted tendrá un comportamiento aceptable. Pero cuando no tenga personas conocidas alrededor de usted, usted tendrá comportamiento inaceptable. Porque solamente aquellos que pueden voluntariamente y conscientemente pueden hacer lo correcto. Porque no tienen temor a la gente que lo está viendo, o que pueden dar alguna información de ellos, sino que están pendientes de aquel que los llamó, de aquel que los salvó, que lo adoptó como hijo, está con usted en cada momento. Porque una de las áreas que trabaja el Espíritu de Dios en los creyentes, en el ser humano, es la moralidad. Y creo que de eso vamos a hablar la próxima semana. La unidad del Espíritu presupone una vida de obediencia a la palabra de Dios. Punto importante. Si estamos unidos por el mismo Espíritu, presupone una vida consagrada, una vida de obediencia a Dios y a los principios del reino, y un mayor control de la naturaleza concupiscente. O sea, a mayor control de la naturaleza concupiscente,
más fuerte es usted espiritualmente. En la misma medida que su naturaleza concupiscente se debilita, espiritualmente usted también se debilita. Y por eso tenemos que hacer ejercicio de fe. Y esos ejercicios de fe nos los enseñó Jesús en el monte. Él dice, oren y velen para que no caigan en tentación. Oren y velen. Cuando oramos, hablamos con el Señor, confesamos nuestros pecados delante de Él, le pedimos cosas, nos desahogamos, Él nos escucha y nosotros también, genera confianza. Y cuando velamos, somos inteligentes. Aleluya. Sabemos por dónde viene el enemigo a atacar y qué se trae. Entonces Jesús está dándole respuesta a una expresión profética, una expresión de un profeta que le dijo al pueblo de Israel, se perdió mi pueblo por falta de conocimiento. Él no dijo que se perdió por falta de oración, no, por falta de conocimiento. Oraban, pero no sabían por dónde el enemigo iba a atacar. No tenían conocimiento, no tenían ciencia. Entonces el que vela sabe por dónde el enemigo va a atacar, porque conoce su debilidad y sabe cuál es el lugar vulnerable. ¿Sabe usted cuál es el lugar vulnerable suyo? Identifíquelo y será fuerte. Si no lo identifica, entonces todo el tiempo va a pasársela cayendo, tropezando y levantándose. Tiene que identificar cuál es su debilidad. Y si usted identifica su debilidad, entonces usted sabrá, ya usted sabe por dónde el enemigo va a atacar. Existen las debilidades propias permanentes en el individuo y las debilidades circunstanciales. Una debilidad circunstancial puede ser la falta de dinero. O una persona soltera. O una persona casada que no se relaciona íntimamente con su pareja, entonces tiene una debilidad circunstancial. Y el que tiene escasez de dinero sabe que tiene una debilidad circunstancial. ¿Por qué? Porque la respuesta está ahí, en que la naturaleza concupiscente, el mundo y Satanás, en alianza, van a querer darle a usted lo que usted necesita para saciar una necesidad. Y entonces usted necesita manejarse en diferentes escenarios dependiendo su debilidad, la que ya usted conoce que son permanentes, y la circunstancial. ¿Cuántas debilidades circunstanciales hay? Muchísimas. Yo no puedo enumerarlas todas hoy, pero le di una pista para que pueda correr cuando sea necesario. No como a la aventura, no como que el que golpea el aire, porque eso es ignorancia, sino con ciencia, con sabiduría, donde usted se enfrenta a una realidad suya que usted tiene y a una debilidad que se ha generado de manera circunstancial o una debilidad que es propia suya y que usted la ha identificado. Y ya saben que en fin de año que viene por ahí se generan debilidades circunstanciales. Y por eso antes mucha gente no perseveraba en la iglesia en fin de año, porque no sabían manejar sus debilidades circunstanciales. Y entonces cuando llegaba la Navidad, ellos se iban con la celebración porque le traían recuerdos, situaciones emocionales, y ellos no se preparaban para eso. Y entonces las iglesias hoy se quedan vacías, pero se quedan vacías porque la gente se queda fiestando, compartiendo, y ya en febrero comienzan a regresar, pero antes no regresaban en febrero. Hay unos aspectos interesantes que vulneran la unidad que tenemos que observar. Y yo quiero compartir con ustedes un texto sacado del contexto, porque si me quedo en el contexto no puedo traer esta predicación, porque el contexto es muy amplio. Porque eso se generó, esa conversación generó
en una discusión importante porque estaban acusando a Cristo. Estaban acusándolo de que en él había un espíritu infernal operando, y entonces generó todo un análisis y discusión, y generó uno de los temas más difíciles que hay, que expresó Cristo, y fue acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que si yo me meto ahí, tendría que hacer otra serie diferente totalmente, y no quiero salirme del tema que quiero compartir, y por eso saqué el texto del contexto, porque nos da luz a lo que yo estoy analizando con ustedes. Y está dentro de los aspectos que vulneran la unidad. Y el texto dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Dos puntos importantes. Habla de un reino y de una casa. Usted lo toma como usted quiere observarlo en términos particulares, y usted puede comenzar por su casa. Y entonces usted hace una lista de los puntos que vulneran la unidad en su casa. Yo, como me he pasado la mayor parte de mi vida sirviendo al Señor y en una comunidad de creyentes, sea como miembro o como pastor, que para mí es lo mismo, porque la diferencia es que el miembro tiene menos responsabilidad, pero es lo mismo porque el Señor me llamó aquí para ser salvo. Y entonces, como me he pasado el tiempo en una comunidad de creyentes, yo posiblemente lo analice desde el punto de vista de la comunidad de creyentes, pero no puedo dejar de observar que yo tengo una familia de origen y que yo tengo una familia que he formado junto a mi esposa. Entonces, usted lo puede ver desde el punto de vista de los negocios, usted lo puede ver desde el punto de vista del matrimonio, de la familia, y lo puede ver desde el punto de vista eclesiástico. Analícelo como usted quiera, pero no deje de observar el tema que estamos trabajando, que es la unidad del Espíritu. Es un tema bien amplio que abarca considerablemente y que no tendríamos tiempo para terminar ese concepto y esa predicación, pero al menos avanzamos en algo. Entonces, ¿cuáles aspectos vulneran la unidad de la congregación donde usted asiste? ¿Cuáles aspectos vulneran la unidad de su matrimonio, de su familia, de la empresa que usted tiene? ¿Cuáles son? ¿Qué cosa puede vulnerar? Jesús está estableciendo que un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea que si quiere ver algo en el piso, divídelo. Y creo que es un principio que se le atribuye a Maquiavelo en el libro El Príncipe. Él dice: divide y vencerás. Y creo que la política dominicana nos da cátedra de eso. Pero las iglesias también. Los matrimonios también. Inclusive hay matrimonios que están juntos porque no quieren dividir los bienes. Y hay uno de los dos que es muy inteligente. Sale y tiene una relación fuera, pero no se quiere divorciar porque no quiere partir los bienes. Y mantiene un matrimonio que no es matrimonio, pero no quiere partir bienes. No quiere. Y entonces, como no quiere partir bienes, mantiene una relación solo de bienes con una pareja y tiene la suya fuera. Y eso es estratégico. Porque lo que lo tiene a ellos unidos son los bienes que crecieron considerablemente y no quieren dividirlo. Y hay otros que no tienen la capacidad como para permanecer, como para dividir bien, y entonces se buscan un abogado, y bendigo los abogados también, y entonces los dos le dan 1% al abogado de aquellos que ellos mismos pudieran hacer entre ellos. Pero como no existe la unidad, se refleja en la repartición de hermanos y de parejas, y es una bendición para los abogados que pueden disfrutar de un bien
trabajado en una familia que no existe la unidad ni la capacidad para entenderse, ni para dividir sus bienes. Entonces, lo que sí establece la Escritura es que no puede permanecer, no permanecerá ni una casa, ni una familia, ni una institución, ni un reino que esté dividido entre sí, ni una iglesia. ¿Usted quiere ver una iglesia caer? Oh, la gente en la iglesia comienzan a pensar diferente y a hablar cosas diferentes a lo que la Sagrada Escritura establece y a lo que el Espíritu de Dios guía. La gente comienza a dañarse, la gente comienza a insultarse, la gente comienza a menospreciarse y a hablar uno de los otros. Inclusive se molestan con el crecimiento de los otros. Y al que puede le ponen un pie para que no avance, y cuando no pueden ponerle el pie para que avance, entonces lo desacreditan para bajar su testimonio. No hay manera de que permanezca una congregación así. Eso es como la muerte. La muerte de una congregación anunciada antes que ocurra. Ya usted lo ve de lejos. Pero ya Cristo habló de eso. Entonces, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, yo quisiera hacerme una pregunta a mí, es una pregunta CPS para consumo personal. ¿Será que nosotros llega un momento en que perdemos de vista lo que la Sagrada Escritura establece? De ahí que la santidad requiere, como la santidad es progresiva, requiere mayor conocimiento. Parece que el conocimiento se olvida. Y yo creo que esa es la razón por la que el Señor nos está diciendo que nos congreguemos cada semana. Porque inclusive nosotros que enseñamos cosas, hay un momento que hasta se nos olvida. Como que perdemos de vista cosas que son elementales, se llama ABC. Perdemos de vista. Y como que no se nos va la noción del tiempo y del espacio. Si lo observa y puedes hacer una lista de los aspectos que vulneran la unidad en tu casa, en el matrimonio, en la iglesia, entonces encontrarás solución. Porque una de nuestras debilidades es que no tenemos solución porque no planificamos, no observamos ni enlistamos las cosas que están pasando, sino que van pasando, tiempo viene y tiempo van, y nunca la mujer se sienta con el esposo y le dice: nosotros no tenemos matrimonio, porque tu dinero nadie lo ve, ni nadie sabe lo que tú estás haciendo con tu dinero, y te metes en lío y después yo tengo que ayudarte. Nunca le dice eso de frente, y eso vulnera la unidad. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, si vulnera la unidad del matrimonio, entonces ¿por qué no decírselo de frente? Y entonces ella dice: porque lo tuyo es tuyo y lo mío es de los dos. Y entonces no se puede vulnerar la unidad. Y eso tarde o temprano va a traer la consecuencia, porque ya Cristo lo estableció. No permanecerá ese matrimonio, no permanecerá la iglesia dividida, ni permanecerá un reino en esas condiciones. Y entonces, si Él lo está diciendo, Él no está inventando, le está diciendo una verdad absoluta, porque Él es Dios y Él conoce bien cómo funcionan las cosas. Y usted cree que tiene mujer, pero ya no la tiene. Usted cree que tiene esposo, pero ya no lo tiene, aunque estén juntos, porque la unidad se rompió, porque habían puntos vulnerables que no se trabajaron, que no se identificaron y que le fueron dando larga. Y eso pasa en la iglesia. Nos juntamos, celebramos, cantamos, pero hay una expresión que dice que el fuego arde entre la basura, que nadie lo siente, y es porque la basura se desprende un gas. Y entonces cuando se acumula esa basura abajo, ese gas
que se desprende de la basura, se incendia por debajo y nadie sabe hasta que viene el boom y el corredero. Ha de suponerse que los expertos deben reciclarla y trabajar en eso, porque tarde o temprano el calor va a hacer que se incendie el vertedero. Así arden por abajo situaciones que vulneran la unidad en los socios de una compañía, donde alguien está tomando más que los otros o a escondido está resolviendo cosas, hasta que viene el boom y se quiebra. Si no hay unidad, usted no podrá permanecer en ningún tipo de sociedad por mucho tiempo, ni ninguna relación por mucho tiempo. Como dicen en buen dominicano, tarde o temprano. Y entonces ahí está la crónica de una muerte anunciada. Ya usted sabe qué es lo que le espera, porque la Escritura lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hace la Escritura? Que la Escritura tiene un mensaje de prevención para que los creyentes puedan prevenir situaciones que se pueden dar en la vida e identifica cuáles son las causas que pueden traer esas situaciones. Entonces está previniendo. La Escritura no solo tiene un mensaje de corrección, sino que también tiene un mensaje de prevención. Y también tiene un mensaje de sanación. Dice la Escritura, si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre. Es una tautología. Esa es una verdad. Pero antes de eso dice la Escritura, cómo prevenir, cómo nosotros podemos evitar caer en el pecado. Entonces, el mensaje de prevención para tu empresa, para tu negocio, para tu familia, para la iglesia, está dado. Ahora, si hemos fracasado, entonces tenemos que apelar al mensaje de restauración, que es parte de la dinámica. Observando la unidad en el Espíritu, vimos la semana pasada un mensaje a dos personas, a Evodia y Síntique, que el apóstol Pablo le da, pero yo quiero que observemos algo en ese texto. Dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiero que observemos algo, porque el apóstol Pablo aquí está enfocado en una debilidad que tenían personas salvas. Y ojo con eso, porque algunos, cuando oran por una persona, hay un protocolo que existe para que una persona acepte a Jesús como Salvador. Entonces ese protocolo lleva una oración, y en esa oración ellos le ponen: y que no borre mi nombre del libro de la vida. Esa parte no va, porque cuando tu nombre está ahí ya no se borra. Lo que pasa es que algunos todavía no están en ese libro, porque el concepto es ciudadanía y es libro de registro. Se llama libro de registro de nacidos vivos, donde se registran a las personas que nacen vivos y pasan a ser ciudadanos de esa nación. Ahora, lo que quiero ver aquí, eso es un énfasis, póngale ahí énfasis añadido. Lo que quiero que observemos aquí es que el apóstol Pablo, aun cuando la está llamando la atención por un conflicto, una división interna que tenían en la congregación, él añade que él sabía que estaban salvas esas mujeres. Que ese conflicto que tenían no necesariamente
estropeaba su relación con Dios, sino que era un conflicto de intereses que pudiera darse entre gente creyentes. Y quiero que observen esto, porque no siempre las personas tienen demonio, no siempre la persona, Satanás lo ha elegido. Hay ocasiones que sí, y eso es bíblicamente, pero el caso que estamos viendo aquí, estas dos mujeres, él no la condena diciendo, expúlsenla porque son satánicas. No, él está diciendo, hay un conflicto entre ellas que se puede mediar, porque son mujeres salvas. Ellas están salvas. Y como ellas están salvas, se puede mediar, se puede trabajar, porque ocasionalmente alguien puede por alguna razón no estar en unidad con la comunidad de creyentes, y me gustaría que observemos varios aspectos. Y es que a veces hay una división de intereses personales por posiciones. Identifíquelo, por posiciones. Hay otra que es por dogma. Hay gente que de alguna manera no está de acuerdo que las mujeres se derricen en una iglesia. Y entonces cuando ven a una mujer alisada, entonces le dicen que está mal. Y le hacen la contra a la iglesia porque de alguna manera permite algunas cosas que esa persona entiende. Y pongo ese ejemplo que ustedes se lo encuentran como extraño, pero eso es normal, o era normal unos años atrás, y eso se llama dogma, reglas establecidas en una comunidad de creyentes que Jesús le llamó mandamientos de hombre. Y Pablo dice que no tiene nacidero en lo eterno, ¿okay? Sino que funciona para darle trato duro al cuerpo. Así que literalmente es un trato duro peinarse y alarse sin suavizar. El apóstol Pablo lo identifica, pero ahí entran muchísimas otras cosas que pudiera entrar a esta forma de vestir, aunque algunas personas han abusado de la democracia y han llevado a la iglesia al libertinaje, porque como en la iglesia no se prohíben algunas vestimentas, ellos exageran y ya visten como impíos, porque perdieron sensibilidad, la conciencia ya no lo llama. Y no quiere decir que entremos en libertinaje. No, el hecho de que se permita cierta prenda de vestir, usted tiene que cubrir su desnudez por vergüenza. Tanto hombre como mujer. Pero a la mujer antes le daba como más vergüenza en las congregaciones. Como la forma de vestir, que la vean de cierta forma. Y si llegaban a la casa, decían, espérense que me voy a vestir. Ahora salen que uno no puede entrar. Y tiene que decir, no, vengo después. Porque han perdido un poquito de vergüenza y han convertido la iglesia en el libertinaje. Esos dogmas generan divisiones dentro de las congregaciones. Y creo que el libertinaje es condenado en la Escritura porque dice que no tome la libertad como ocasión para la carne. El hecho de que te digan que como mujer cristiana y que como hombre cristiano puede vestir de cierta manera no significa que entre el río. No. Creo que por respeto a sí mismo. Y no solo eso. Yo no soy experto en estado ni en ver mucho Facebook de la gente, porque no tiene tantas cosas que hacer. Pero su imagen le da vuelta al mundo desnuda. Y a veces yo digo, ¿pero está casada? Su marido no se avergüenza de que su esposa la vean así. Antes se cuidaban. Entonces esos dogmas generan de alguna manera ciertas divisiones en la congregación. Están las doctrinas, que son principios establecidos en las Sagradas Escrituras, que tienen que ver con la salvación, la santidad, y que todo el que sirve a Cristo debe apegarse a ella. De alguna manera esto también produce divisiones en las congregaciones, porque hay gente que piensa diferente a como lo es la congregación. Y otro punto importante tiene que ver con la formación básica. ¿Dónde aprendió la gente?
Y creo que esta es una de las debilidades que tienen las congregaciones. El que gente que de alguna manera fue formado, su formación básica no fue en una congregación determinada, cuando llegan entienden que ellos deben aplicar lo mismo que aprendieron en la congregación donde estaban, por encima de lo que sea, y no saben que la nueva congregación requiere un cambio de chip. De la misma manera que la gente que salió del campo a vivir a la ciudad, se le cambia el chip. La gente que terminó la carrera universitaria y entró a trabajar como profesional tiene que cambiar el chip. Asimismo, si usted viene de otra congregación con cierta formación básica, usted tiene que llegar a ver cómo usted puede, antes de hacerse miembro o parte de, usted tiene que observar, a ver si en esa congregación de alguna manera se pueden aceptar las cosas que se hacen, las doctrinas y todo eso. Usted lo observa. Porque después esa formación suya puede traer contradicción y generar división dentro de una congregación. Y el hecho de que la gente, los líderes, guíen la gente hacia ellos, se provoca una división en el reino. Porque si el pastor guía a la gente hacia él, lo está dejando de guiar a Cristo para que sean salvos y lo está guiando a sí mismo. Eso le genera situación, igual que cualquiera de los líderes de una congregación. Eso genera división, que la gente guíe la gente hacia ellos, porque la gente debe ser guiada a Cristo, no a nosotros. Y creo que esos puntos tienen que tomarse en cuenta al hablar de unidad. Por eso, en un grupo de personas, en una comunidad de creyentes, no quiere decir que tienen unidad. Por formación, por cosmovisión, porque se resisten a algunas cosas. Y entonces usted, cuando va a la congregación o al sitio donde usted asiste, usted tiene que evaluar todo eso antes de hacerse miembro para que usted pueda crecer en ese lugar sin problemas. Porque no siempre se repiten los modelos de congregaciones. No son iguales, tienen sus diferencias. Y entonces esto desestabiliza a la gente y genera crisis entre la gente. También está la situación pecaminosa que atrae situaciones espirituales. Y esta es básica. Cuando una gente está en una condición pecaminosa, esa situación le atrae consigo división con los demás, intolerancia, porque los espíritus lo alborotan y no puede estar en unidad, porque su condición espiritual, los espíritus que operan en esa persona son diferentes al Espíritu de Dios, y eso va a traer situaciones en el matrimonio, va a traer situaciones en la familia y va a traer situaciones en la iglesia, porque las situaciones pecaminosas dividen en todas las áreas. Ocurre en la familia que algún hermano o ha llegado con intereses encontrados. Hay allegados a la familia que dividen familia. O hay hermanos, hermanas que dividen familia. Pero a veces son allegados a la familia. Puede ser esposa, esposo, o alguien cercano que entre a la familia, puede llegar a producir cierta desestabilidad y romper la unidad, porque esas influencias inclusive en los matrimonios, la Sagrada Escritura lo menciona como el adulterio, que cuando se altera la relación y entra una persona, una tercera persona o una cuarta persona, que puede ser por un vínculo sexual o algún vínculo cercano que influencie para que las decisiones de la pareja sean vulneradas. A veces son familiares del esposo o de la esposa, o puede ser por algún trastorno ya de la sexualidad de alguno de los dos. Y entonces eso vulnera la unidad del matrimonio, vulnera la estabilidad de la familia. Y por eso tenemos que nosotros estar alerta para poder vivir en unidad. Ver esos puntos, identificarlo, y entonces tendremos éxito. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya.
En los negocios ocurre con las visiones diferentes o los avasallamientos de algunos de los socios que quieren imponer continuamente su criterio por encima de los demás y está llamado a dirigirse como institución. Y eso va a generar rompimiento. Ahora, no siempre las situaciones que se dan en la iglesia, conforme presenta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, el versículo 2, que vimos anteriormente y que lo vemos hoy, no siempre la gente está perdido. Puede estar perdido, pero en términos de conocimiento, en términos de entendimiento, no necesariamente porque su relación con Dios se ha roto. El apóstol Pablo, de hecho, cuando en la carta a los Filipenses, en el 3:28, él dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y este es otro tipo de persona, que es enemigo de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que creen en un evangelio de prosperidad y que divorcian las promesas del Espíritu Santo. Divorcian esas promesas bíblicas del Espíritu Santo y le hablan de un evangelio que no es el bíblico, porque el evangelio bíblico trae prosperidad, pero también hay sufrimiento. Y de hecho Cristo ya lo estableció. Tendrán aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y entonces, estos sí generan división en el cuerpo de Cristo, porque venden un evangelio diferente al que Cristo enseñó. La gente prospera, y yo soy un ejemplo de prosperidad, porque yo nací en un sitio con muchas precariedades, y el Señor me dio la oportunidad de ser educado, de servirle a Él, y me veo diferente, yo a mí mismo. Pero eso no niega de que yo he sido procesado y Dios no dejó de estar conmigo porque yo pasé hambre estando en el ministerio o porque he tenido escasez de algunas cosas. No significa que Dios no estaba conmigo. Él estaba conmigo, lo que pasa es que Él estaba trabajando en mí por aquello de la ley de proceso, y estaba trabajando en mi formación y en mi carácter, y no quiere decir que Dios no estaba conmigo. Entonces son enemigos de la cruz de Cristo porque no obedecen a Cristo ni enseñan la obediencia a Cristo, el fin de los cuales es la perdición, dice. Están perdidos ya, y por eso dice la Escritura que Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, porque ya están condenados. Cuyo Dios es el vientre. Oiga, están en la iglesia, son predicadores, pero su Dios es el vientre. Es lo terrenal, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, aun cuando esté en la iglesia, aun cuando llegue a cualquier posición, no importa, porque ahora hay arcángeles, puede ser pastor, puede ser obispo, puede ser apóstol. El rango que tenga puede llegar sin haberse convertido a Cristo. Y entonces ahí Pablo está hablando. Piensan solo en lo terrenal, su gloria es su vergüenza y su Dios es el vientre. ¿Quién dijo que yo no puedo tener un vehículo de lujo? Eso es posible, pero no lo puedo tener pidiéndole a ustedes que posible alguno tenga menos que yo. Esa es la situación. Aleluya. Entonces aquí viene lo que Pablo está enseñando. Piensan en lo terrenal, no sirven a Dios, porque el Dios de ellos, su vientre, y su gloria es su vergüenza. Nos faltaría tiempo para aterrizar ahí y poder analizar con ustedes esos conceptos, cómo la gente que está en las iglesias piensa, cómo hay choque de intereses por su ego, por
cosas materiales que quieren tener, cómo solo piensan en eso. Y el apóstol Pablo no está hablando de simple miembro de iglesia aquí. Él está hablando de líderes de congregaciones. Justamente. Que le hacían la guerra a él porque él no era como ellos. Y entonces él hace una diferencia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y creo que todo lo que la iglesia ha perdido. Y por eso es que la gente en las iglesias es tan bacano. Y por eso hay tanto libertinaje en las iglesias. Y por eso se dañan unos a otros, porque dejaron de esperar a Cristo. Y si usted no está esperando a Cristo, ¿a quién es que usted está esperando? Porque su vida es aquí y ahora. Y eso es lo que ha traído los problemas en las congregaciones. Eso se llama falta de arrepentimiento y falta de concentración en los objetivos. Entonces el apóstol Pablo dice, nota, esa gente no está esperando a Cristo, porque esa gente vive para él, para lo material, para su estómago, por su ego, por su vergüenza. Y no tiene nada que ver con principio. En cambio nosotros, y hoy quiero utilizar condicionante. Aleluya. En cambio nosotros deberíamos estar pensando en que nuestra ciudadanía esté en los cielos. En que lo de nosotros no está aquí, no significa que usted sea responsable de sus compromisos personales y que usted sea ligero malgastándolo de su familia. No es eso que está diciendo. Es que no estamos apegados a lo material, porque la gente que está apegado a lo material no abre sus ojos espirituales para que se puedan rendir y que el Espíritu lo transforme. Ahí es donde está la situación. Nosotros deberíamos tener nuestros ojos en el cielo y deberíamos ser ciudadanos del reino de Dios, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Y de hecho, había un corito que se cantaba en las iglesias de tiempo en tiempo que se llamaba Esperando a Cristo estoy. Parece como que lo hemos olvidado. Esperando a Cristo estoy. ¿Está esperando a Cristo? ¿Estamos esperando a Cristo como iglesia? Permítame cerrar hoy, que tengo la dedicación de niños y no puedo tener más tiempo con ustedes. Y poder cerrar esta predicación en el día de hoy de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es la base para el desarrollo correcto de una comunidad de creyentes. Si entre nosotros no hay unidad del Espíritu, no tendremos un crecimiento correcto como iglesia. Andamos mal y terminaremos mal si eso no pasare. Y eso solo va a ocurrir cuando tus intereses y mis intereses sean los de Dios. ¿Son tus intereses los de Dios? ¿Son mis intereses los de Dios? Entonces la cosa sería diferente. La unidad del Espíritu, usted sabe que trae armonía, crecimiento en todas las áreas. Y hablo del crecimiento cualitativo y cuantitativo, porque a veces hay una comunidad de creyentes que tiene mucha gente, pero no han crecido espiritualmente. Por eso han ido sacando la enseñanza de la Biblia de paso. Y la gente que están en esas congregaciones no participan de ninguna enseñanza de la Escritura donde puedan llenar sus expectativas. Y entonces, ¿cómo van a crecer?
eso hace que, como no tienen un crecimiento apropiado, quieran la posición que tienen los otros, y entonces eso genera conflictos. Y voy a cerrar con un texto que tuvimos al inicio, en la introducción de la predicación. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 25. Para que todos sean uno, como tú, Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me ha amado, como también a mí me has amado, porque modifica la segunda persona singular. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Nos vemos pronto. Señor, gracias. Gracias en el día de hoy. Te damos el honor y te damos la gloria. Tú eres perfecto, eres maravilloso, eres extraordinario. Gracias. Que tu palabra pueda trabajar en nosotros y nos lleve a la obediencia, Señor, a la vida correcta. Hoy queremos rendir nuestros corazones para que te perfeccione en esta casa y libere completamente nuestro ser espiritual y físico, y que tu presencia sea nuestro estandarte. Queremos responder a tus intereses en todas las áreas de nuestras vidas y también en la reunión de los santos. Nos ha traído a este lugar con el propósito de bendecirnos con tu palabra, Señor, de guiarnos. Nosotros te estamos esperando. Nuestra respuesta viene de ti. Nuestro socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Gracias por tu misericordia a favor de esta casa. Guarda esta casa. Levanta esta casa, transfórmala para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.